Bienvenidos queridos amigos y amigas a la clase número 8 de Liturgia Fundamental. Pidámosle a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos dé la gracia de la comprensión y el amor a su Hijo Jesucristo para amarlo íntegramente en la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Muy bien, estamos reflexionando como segundo documento de la clase de liturgia eucarística la carta encíclica del Papa San Juan Pablo II titulada Eclesia de Eucaristía, sobre la Eucaristía en su relación con la iglesia, ¿verdad? Y hemos reflexionado los primeros numerales, ahora vamos a reflexionar el numeral 10. Dice el Papa que este deber de anunciar la Eucaristía por parte del magisterio de la iglesia se corresponde con un crecimiento en el seno de la comunidad cristiana. No hay duda definitivamente que la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, en su documento Sacrosanctum Concilium de reforma litúrgica, ha tenido grandes ventajas para la participación más consciente, activa y fructuosa de los fieles en el santo sacrificio del altar, así como lo refiere también pues el concilio, ¿no? El Concilio Vaticano II en la Constitución dogmática Sacrosanctum Concilium. Y tiene en muchos lugares además este fruto, esta actividad, esa conciencia más bien de los fieles en el sacrificio de la Eucaristía. También en muchos lugares, dice el Papa, además de la adoración del Santísimo Sacramento, la participación devota de los fieles en las procesiones eucarísticas, en estas solemnidades, por ejemplo, del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo, la fiesta de Cristo Rey del Universo, el último domingo del tiempo ordinario, o el 1 de enero, que es la fiesta de la Jornada Mundial por la Paz, que siempre se hace el 1 de enero y se realiza con la presencia y la procesión del Santísimo Sacramento del altar. Entonces, en este sentido, cada año estas fiestas llenan de gozo a todos los que formamos parte, tomamos parte en estas celebraciones solemnes, aparte de la Eucaristía. Y también se podrían mencionar otros signos positivos de fe y de amor eucarístico, aparte de la Santa Misa, la adoración al Santísimo Sacramento, en la capilla ardiente permanente, ¿verdad? La capilla de adoración y también las procesiones con Jesús Eucaristía. Son momentos pues importantes, son signos positivos de fe y de amor a la Eucaristía. Pero desgraciadamente, junto a estas luces no faltan sombras. Haciendo un análisis del Papa sobre las luces y sombras, sobre el sacramento, sobre la pastoral y sobre la experiencia cristiana. Dice el Papa, desgraciadamente, no faltan las sombras. ¿Por qué? Porque hay muchos abusos con la Eucaristía. Hay sitios, por ejemplo, donde se constata un abandono casi total del culto de adoración a la Eucaristía. Lugares que no adoran a la Eucaristía, no visitan al Santísimo. A veces ni lo tienen el Santísimo en las iglesias. A esto hay que añadirle en diversos contextos eclesiásticos ciertos abusos que contribuyen a oscurecer más bien
la recta fe y oscurecen también la doctrina católica sobre este admirable sacramento. Se nota también a veces una comprensión muy limitada del misterio eucarístico. Nosotros lo vemos en la iglesia, es bien limitada la comprensión del misterio grande de la presencia real de Jesucristo entre nosotros. La gente pasa enfrente del Santísimo y no le hace caso, va a ver a su imagen, la imagen, el santo, lo que vayan a buscar, pero cuando pasan delante del Santísimo ni cuenta se dan que está ahí. Entonces se nota, ¿verdad? La limitación en la comprensión del misterio eucarístico. No todos los cristianos entienden la grande, lo admirable de este sacramento. Y privado de su valor, de su valor sacrificial, cuando no entendemos el valor del sacrificio de Jesucristo, entonces la Eucaristía se vive como si no tuviera otro significado y valor que el de un encuentro de convivencia fraterna. No se entiende y las mismas actitudes y los mismos coros colaboran a que el encuentro de la asamblea eucarística se convierta en una convivencia fraterna. Mucha música, mucha bailadera, porque hay lugares donde se ponen a bailar a la hora de los cantos. Dicen, esta es una misa carismática. La misa no debería ser carismática. La misa por sí misma es carismática, pero no con el título que le dan, pues, porque la misa es carismática porque todo el mundo a la hora de los cantos empieza a bailar. Y yo creo que ese no es el verdadero sentido que tiene la Eucaristía, dice el Papa, ¿verdad? Porque se pierde el misterio, se pierde la concentración, la adoración, que es un momento de adoración, no de jolgorio, ni de bulla, ni de brinco, ni patada, sino que es un momento de encuentro con este Dios amor que viene a buscarnos para alimentarnos y para que nosotros le expresemos nuestro amor. Pero yo creo que de otra manera, yo creo que no tiene sentido la Eucaristía cuando se hace una fiesta holgoriosa, ¿verdad? Donde no hay ninguna concentración y no hay ningún respeto a la persona presente. Pues la persona que está presente ahí es Dios mismo. Y se pierde entonces el sentido, se pierde la recta fe, se pierde la comprensión doctrinal y el sacramento no da fruto. Nuestra participación no es consciente. Entonces terminamos igualando la Eucaristía a cualquier acto, cualquier actividad, cualquier fiesta, cualquier kermés, cualquier cosa que haga la iglesia. Todo es lo mismo, te dicen. Y no es así, ¿verdad? Además, dice el Papa que queda a veces muy oscurecida la necesidad del sacerdocio ministerial que se funda en la sucesión apostólica, ¿verdad? El sacerdote ministro, queda bien oscurecida la necesidad del sacerdote. ¿Por qué razón? Porque fíjense ustedes que la participación de los laicos debería ser en lo que al laico le compete. Y el sacerdote hacer lo que el sacerdote ministro le compete. Pero a veces los laicos tenemos el defecto del clericalismo, que nos queremos asemejar al sacerdote y eso oscurece la necesidad ministerial del sacerdote. Cree que cualquier persona puede hacer todas las cosas en la misa y no es así. Por ejemplo, los lectores que se ponen el color litúrgico, yo siempre lo he dicho, pues con respeto, por supuesto, porque no voy a ir en contra de la aceptación o la instrucción que dio nuestro párroco de que se hicieran
aquellas cositas verdes o moradas según el tiempo de la liturgia, pero la participación nuestra es en el nivel del sacerdocio común de los fieles. Eh, no necesitamos revestirnos para imitar al sacerdote en los colores, aunque sea una cosita que se ponga en el cuello. Yo creo que eso oscurece la necesidad del sacerdocio ministerial. Eso se funda el ministerio del sacerdote en la sucesión apostólica, en la instrucción que dio Jesucristo. Y también cuando se pierde este sentido del misterio del sacerdote ministro, se pierde la sacramentalidad de la Eucaristía y se reduce la eficacia de la Eucaristía únicamente a la eficacia del anuncio de la palabra de Dios, sin ninguna consecuencia en la mente, mucho menos en el alma, porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo en el cuerpo, en su cuerpo y en su sangre, nosotros nos fortalecemos. Pero si estamos vacíos, es difícil pues que Jesús haga presencia eficaz dentro de nosotros. También, por eso, aquí y allá surgen iniciativas ecuménicas por esta misma confusión de que el laico puede hacer lo que quiere, que el sacerdote hace lo que quiere. Hay sacerdotes que te cambian un montón de oraciones, un montón de actitudes, suprimen otras cosas. Dentro de la liturgia no se basan en el misal romano, que es la instrucción que da. En la introducción al misal romano dice el Papa, dice el Concilio Vaticano II, que nadie puede cambiarle nada al esquema que está ya aprobado por la Iglesia en cuanto a la celebración eucarística, y se cambia arbitrariamente al gusto y antojo de cualquiera, ¿verdad? Entonces, por otro lado, han habido iniciativas ecuménicas, dice el Papa. Ecuménica quiere decir con los diálogos con los protestantes, que es la experiencia nuestra aquí de los cristianos de la calle y los cristianos de a pie. La experiencia nuestra ecuménica es con los protestantes. Y con los protestantes nosotros cometemos ese gran error. ¿Por qué? Porque cuando hay iniciativas ecuménicas, que aún siendo generosas en su intención, transgreden y abusan con prácticas eucarísticas contrarias a la disciplina con la cual la Iglesia expresa su fe. Nosotros, cuando tenemos una reunión, te dice el ecuménico protestante, vámonos allá afuera porque rechazan las imágenes y rechazan la presencia real de Jesucristo. Entonces, estas iniciativas ecuménicas hay que tener mucho cuidado, aunque sea con generosidad de nuestra parte, cometemos el peligro de hacer Eucaristías con muchos abusos que son contrarios a la disciplina de la cual la Iglesia, pues como les decía, expresa su fe. ¿Cómo no manifestar profundo dolor por todo esto? La Eucaristía es un don demasiado grande para admitir toda esa doblez de corazón, esas ambigüedades, esas reducciones, todos esos abusos que se dan en la Eucaristía por un falso ecumenismo. En Europa, en una celebración ecuménica, hicieron una Eucaristía. Y el sacerdote que estaba celebrando la Eucaristía le dio la comunión indistintamente a católicos y a protestantes. Y principalmente por eso el Papa hace este señalamiento.
porque es increíble y no es posible que en una celebración ecuménica se le dé la comunión a todo mundo sin distingo de credo, sin la fe en Jesucristo. Yo creo que ahí hemos reducido la Eucaristía a una comida fraterna, no el alimento del cuerpo y la sangre de Jesucristo, que nos alimentamos de una persona divina. Lo convierten en un banquete fraterno y todo el mundo puede comer y todo el mundo puede beber. Así el pan, así el vino. Entonces el Papa da dolor, un profundo dolor, dice el Papa, ver todas estas cosas. Confío, dice el Papa, en que esta carta encíclica contribuya eficazmente a disipar las sombras de doctrina y de prácticas no aceptables para que la Eucaristía siga resplandeciendo con todo el esplendor de su misterio sagrado y divino. Nosotros no podemos oscurecer la Eucaristía. Y fíjense que no solamente lo oscurecemos con estas prácticas pseudoecuménicas, sino incluso nuestro mismo comportamiento dentro de la Eucaristía. Nosotros ofendemos la presencia real de Jesucristo, hacemos prácticas no aceptables en nuestra vida para con Jesucristo, y de esa manera nosotros oscurecemos ese resplandor del misterio que debería tener para todos nosotros la Eucaristía. No sé si yo les contaba a uno de los grupos de clase el año pasado que lo que más me impacta de la Eucaristía y de los jueves es en el momento de la comunión, esa unión que tenemos con Cristo en el momento de comulgar, que es el momento más grande de cualquier cristiano. Pero cualquier cristiano sale, comulga, viene comiendo la hostia y se va para la calle. No sé si ustedes lo han visto, yo lo he visto muchas veces. O si no, a mí me impresiona mucho, como les decía, por ejemplo, el momento de la exposición del Santísimo los jueves. A mí me da, yo renuevo ese estupor, esa admiración, ese sorprenderme de nuevo con esa presencia divina que no tiene cabida, este Dios tan hermoso, tan infinito, tan grande, que no tiene cabida en el cielo. Por amor a nosotros es capaz de venir a estar aquí con nosotros en toda la manifestación de su humildad para que nosotros estemos con Él. Pero nosotros, al tenerlo tan cerca, nosotros alimentamos una abusiva familiaridad con Él. No sé si ustedes han visto que llega la gente cuando el sacerdote se va y el Santísimo queda expuesto en el altar. La gente lo empieza a tocar y se empiezan a sobar la espalda, la nuca, la frente, los sentidos, los brazos, lo tocan y se tocan los brazos, lo tocan y se tocan la cabeza. Tocan a Jesús y se tocan la espalda. Tocan a Jesús, se tocan la nuca. Eso termina rayando en el abuso eucarístico porque es demasiado sagrado Jesús para estarlo tocando y estarse sobando la nuca, los brazos, las rodillas, los ojos. Nosotros creemos que el Santísimo es una cosa mágica, creo yo, porque se le pierde el sentido del misterio. Y así cada uno con nuestra actitud vamos oscureciendo ese resplandor maravilloso que debería tener la Eucaristía.
Pero bueno, por esta razón, el Papa San Juan Pablo II, en esta su encíclica Ecclesia de Eucaristía, en el numeral 50, voy a brincarme un poquito. El numeral 50 dice el Papa, precisamente, dice, para reforzar este sentido profundo que tiene este misterio y este sentido que tienen también las normas litúrgicas, el respeto a todo el orden de la Eucaristía, cómo se realiza. Dice el Papa, precisamente para reforzar esto, he solicitado a los dicasterios competentes de la Curia Romana que preparen un documento más específico. Incluso, dice el Papa, con rasgo de carácter jurídico. Y la Congregación para la Doctrina de la Fe prepara un documento con carácter jurídico. ¿Saben qué quiere decir eso? Que es una ley, que debemos respetar todo y que no se respeta. Entonces dice el Papa, he pedido a los dicasterios competentes que preparen un documento legal, incluso con carácter jurídico, sobre este tema de gran importancia, sobre el respeto a la Eucaristía. Porque dice el Papa, a nadie le está permitido infravalorar el misterio confiado a nuestras manos. Devaluamos totalmente la Eucaristía nosotros cuando abusamos. Este es demasiado grande, este misterio eucarístico es demasiado grande para que alguien pueda permitirse tratarlo a su arbitrio personal. Incluso el sacerdote. Lo tratan a su total gusto y antojo, totalmente arbitrario, lo que no respetaría ni su carácter sagrado ni su dimensión universal. ¿Y por qué se tiene que respetar todo lo que dice y nada más lo que dice la liturgia? Por el carácter universal, porque toda la iglesia hace en el mundo entero lo mismo. Entonces viene uno por sobresalir, quiere renovar, quiere andar predicando en patineta, porque así hemos visto videos cuando las homilías, algunos sacerdotes demasiado modernistas predican la homilía dentro de la misa en patineta, se andan paseando por toda la iglesia. Y eso es una cosa arbitraria totalmente que no respeta el carácter sagrado que tiene la Eucaristía. No respeta la dimensión universal. ¿Saben qué quiere decir la palabra universal? No solo del mundo, sino de todo el universo, el cielo y la tierra. Se falta el respeto a esa comunión que existe la iglesia terrena con la iglesia celestial en el momento de la Eucaristía. Entonces el Papa les pidió a la congregación. Entonces esta congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, de la cual era el prefecto el cardenal Ratzinger, voy a confirmárselo, lo estoy buscando aquí, a ver qué dice aquí, quién fue el que la firma. Ya les voy a decir, permítame un segundito. A ver, no la firma el cardenal Ratzinger, la firma el prefecto Francis Cardenal Arrinze y también el arzobispo secretario del dicasterio del culto divino y la disciplina del sacramento, el arzobispo Domenico Sorrentino. Ellos son los que lo firman. Y en atención a esta petición del Papa, ellos publican
una instrucción, ya no es ni encíclica ni exhortación apostólica, es una instrucción con carácter legal que se llama Redemptionis Sacramentum, sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Sagrada Eucaristía. Quiero hacerle mención a grandes rasgos de los contenidos que tiene esta instrucción de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. En los primeros numerales hasta el 18 habla de la ordenación de la Sagrada Liturgia, cómo debe ser, cómo la deben hacer los obispos, la Conferencia Episcopal de Obispos. El obispo es el sacerdote por excelencia en su diócesis. Por eso la misa con el obispo tiene carácter pontifical, porque es propiamente el pastor de nuestra iglesia local. Aunque tengamos un sacerdote, el sacerdote es solamente el colaborador del obispo en esta parroquia. Entonces, nuestro verdadero pastor es el obispo, ¿verdad? Y el sacerdote es su colaborador, ¿no? Es el gran sacerdote de su grey. La conferencia de obispos, como les decía, qué es lo que deben hacer, qué es lo que deben hacer los presbíteros, qué es lo que deben hacer los diáconos dentro de la ordenación de la Sagrada Liturgia. En el segundo capítulo se contiene la participación de los fieles laicos en la celebración eucarística, que debe ser una participación activa y consciente, y señala cuáles son las tareas de los fieles laicos en la celebración de la Santa Misa. Pero es que el clericalismo lo hemos promovido todos nosotros, los laicos y los sacerdotes. Los sacerdotes le dicen a los que le ayudan, a ver, anda, ponete el alba. Ya eso ya es un abuso litúrgico, que estén revestidos. Yo no quiero llamarle abuso litúrgico al cuellito que se ponen aquí en Guasatepe, los que leen, por respeto pues, pero yo tengo mis reservas. Y yo siempre le he dicho a los lectores, ok, si ustedes quieren andar uniformados, unifórmense si quieren, pues, pero no cojan los colores litúrgicos. Pónganse otro color. Pónganse el amarillo. Fíjense que esos cuellitos que dieron a hacer de todos los colores litúrgicos, que los hubieran dado a hacer mejor mitad amarillo, mitad blanco. La bandera de la iglesia es más que suficiente si quieren estar ahí vanidosos, apareciendo ahí delante de toda la asamblea celebrante, la asamblea litúrgica. No quiero decir que todos, pues, pero yo creo que hay mucha vanidad en eso de haber dado a hacer esos cuellitos que se ponen los lectores o los ministros de la comunión. Lo siento, vanidad. Es expresión mía, por supuesto, ¿no? Es expresión mía, yo no quiero juzgar a nadie. Es lo que yo observo conforme a lo que yo sé, a lo que he aprendido, ¿no? La participación del laico, cómo debe ser, cuáles son las tareas. El laico no debe hacer ni la función del sacerdote, ni el sacerdote hacer las funciones del laico. La liturgia, la iglesia te la presenta a través del ministro con los colores litúrgicos para simbolizar el tiempo que estamos celebrando. El altar, el albón, el ambón, el altar y la casulla que usa el sacerdote con el color. Incluso las cortinas, yo tengo mi reserva con las cortinas. Nada tiene que ver con la liturgia de las cortinas. O tal vez para que sobresalga el color litúrgico, pues. Pero el altar, el sacerdote y las punto. De ahí nadie tiene que estarse vistiendo de colores litúrgicos, nadie. Porque nuestra participación de laico es como laico, no como un ministro
extraordinarios de la liturgia. Nosotros no somos ministros, el ministro es el que preside. Nosotros somos participantes, por supuesto que participación activa, porque tenemos derecho por nuestro bautismo, porque por nuestro bautismo nosotros hemos recibido la triple dimensión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. En el capítulo 3 de esta instrucción, redención y sacramentum, se habla de la celebración correcta de la Santa Misa. ¿Cuál es la materia de la Santísima Eucaristía? ¿Cómo debe ser la plegaria eucarística? A veces cambian toda la plegaria eucarística y da pesar la actitud que a veces... ¿Saben por qué les digo? Porque en Mazatepe los laicos somos preparados y a veces los pastores creen que somos ovejas ignorantes, entonces hacen cualquier cosa. Y eso es falta de respeto. Y no lo digo yo, no lo digo yo. Fíjense bien lo que dice esta instrucción, redención y sacramento. Voy a irme al numeral, después el numeral 11. Ahí comienza en el numeral 11 y vean lo que dice el Papa. Los actos arbitrarios dentro de la liturgia no benefician la verdadera renovación litúrgica, sino que lesionan el verdadero derecho de los fieles a la acción litúrgica, que es expresión de la vida de la Iglesia según su tradición y según su disciplina. Además, dice, introducen en la misma celebración de la Eucaristía elementos de discordia y la deforman. Incluso cuando con las homilías, cuando empiezan a decir cosas que se salen de la temática del Evangelio, yo creo que se colabora a hacer crecer la discordia, deforman la Eucaristía, cuando la Eucaristía tiende por su propia naturaleza y de forma eminente a significar y a realizar admirablemente la comunión con la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Esto no es de Silvio, ¿vieron? El Papa San Juan Pablo II que firmó, porque al final de esta instrucción dice el prefecto de la congregación para el culto divino, dice, se presentó al Papa, él la autorizó, la firmó y se publica. Entonces es el Papa el que dice. Número 12. Por otra parte, dice, todos los fieles cristianos gozan del derecho de celebrar una liturgia verdadera y especialmente la celebración de la Santa Misa que sea tal como la Iglesia ha querido y ha establecido, como está prescrito en los libros litúrgicos y en las otras leyes y normas del derecho canónico. Además, el pueblo católico tiene derecho, van 3 veces que dice el Papa, el pueblo católico tiene derecho a que se celebre por él de forma íntegra el santo sacrificio de la misa, conforme a toda la enseñanza del magisterio de la Iglesia. 4. Vayan contándolo, qué es lo que dice el Papa, el derecho nuestro de los laicos. La comunidad católica, número 4. La comunidad católica tiene derecho a que de tal modo se celebre, se realice esta celebración de la Santa Eucaristía que aparezca verdaderamente como sacramento de unidad, no de división. Número 18. Van contando, ¿verdad? Número 17, perdón. Dice el Papa,
fomentar la congregación para el culto divino, la disciplina y los sacramentos debe fomentar, dice, la tutela y especialmente en lo referente, en la liturgia, a su celebración válida y lícita. Porque hay misas que son inválidas y son ilícitas. El obispo le ha pedido a los sacerdotes, a los párrocos, le dice, miren, cuando hay un sacerdote que no tiene parroquia es porque yo lo saqué. Por favor, no le estén dando misa. Y nosotros hemos visto venir sacerdotes que están fuera de la obediencia del obispo y vienen a celebrar misa. Sin juzgarlo, por supuesto, yo no quiero juzgarlo, estoy reflexionando lo que vemos, ¿no? Porque el pueblo de Dios tiene derecho a que su misa sea válida y lícita. Esto es serio, definitivamente. En el numeral 18, esta es la quinta, sexta vez que dice el Papa. Fíjense lo que dice el numeral 18. Los fieles tienen derecho a que la autoridad eclesiástica regule la Sagrada Liturgia de forma plena y eficaz, para que nunca sea considerada la liturgia como propiedad privada de alguien, ni del celebrante ni de la comunidad en que se celebran los misterios de la Eucaristía. Entonces, el párroco no es dueño de la Eucaristía. El pueblo no es dueño de la Eucaristía, es la iglesia. Todos somos la iglesia, todos somos dueños. Todos tenemos derecho a que se haga como dice la iglesia, como dice la liturgia. Numeral 24, la séptima vez que dice el Papa. El pueblo cristiano, por su parte, tiene derecho a que el obispo diocesano vigile para que no se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica, especialmente en el ministerio de la palabra, en la celebración de los sacramentos y sacramentales, en el culto a Dios y en el culto a los santos. Después podemos ir profundizando un poco más en esta instrucción de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina y los Sacramentos, que nos dejó esta instrucción, Redención y Sacramentum, sobre algunas cosas que se hacen y algunas cosas que hay que evitar acerca de la Sagrada Liturgia, en atención al pedido que les hizo el Papa San Juan Pablo II a que hicieran una instrucción con carácter jurídico, pero muchos la desconocen. Desgraciadamente, muchos desconocen esa instrucción y los abusos siguen campantemente. Nadie dice nada, incluso yo me meto en la colada, porque yo no me atrevo a ir a decir al párroco, padre, usted está haciendo tal cosa mal hecha. No me atrevo, porque ustedes saben cómo reaccionan los párrocos. Yo soy el que manda, yo soy el dueño. Con perdón de los párrocos, pues, pero yo he oído esa expresión, ¿verdad? Discúlpeme, pero estas cosas, por favor, que queden entre nos, pues, porque no vayan a decir al párroco, Silvio está diciendo allá que usted está haciendo abuso. No, por favor, no, ¿verdad? Véanlo en el contexto del estudio que estamos haciendo y que no es invento de Silvio, sino que el Papa San Juan Pablo II, en su carta encíclica Eclesia de Eucaristía y en la instrucción Redención y Sacramento, lo dice el Papa, que tenemos que ir mejorando. Fíjense que uno de los objetivos que yo tengo en esta clase de la liturgia es que nosotros conozcamos el fondo, el centro de la liturgia, porque
A mí no me interesa que ustedes se aprendan todos los pasos de la misa, eso lo pueden estudiar aparte. Que primero la lectura, que después como algunos profesores de liturgia, que eso es lo que enseñan, pues yo no quiero enseñar eso, yo quiero enseñar el fondo del meollo de la situación, de la realidad, para que la entendamos, para que la vivamos y para que recibamos los frutos, pues, los frutos que el Señor nos ofrece en estos actos de adoración que nosotros le hacemos a través de la Eucaristía. Esa es mi única intención, para que ustedes no tengan escrúpulos por un lado, por supuesto, porque no vayan a decir después, en sus reuniones de los lectores o en sus reuniones de ministros extraordinarios de la comunión, decir, no, es que esto no se hace, esto no se hace, esto está mal hecho, hay que quitarse los cuellitos de colores litúrgicos. No, yo no opto por ir a decir a todo el mundo, quítense eso, que esa es una actitud antilitúrgica. No, hay que ser como dice el sabio, ¿no? El sabio dice, riguroso en la enseñanza, generoso en la aplicación, humilde en la aplicación, exigente en la enseñanza. Si yo les enseño bien la verdad, pero caridad, por supuesto hay que tener caridad. Yo no acuso a nadie, solo les cuento lo que veo y lo que dice el maestro de la iglesia. Pues la iglesia es la que lo dice, no soy yo, sino para que analicemos y veamos, ¿verdad? Veamos qué es lo que está bien hecho. ¿Por qué razón? Se trata de ir perfeccionando la liturgia, porque la liturgia es algo tan sagrado que todos tenemos que ir aportando un poquito cada día para ir haciéndola más digna del Señor a quien celebramos. Porque a veces, y muchas veces, nosotros hemos asistido a Eucaristías que son sacrílegas. Ustedes miran, por ejemplo, las misas de cuerpo presente de los muertos, y que un montón de gente se levanta a comulgar. Digo, la sacrilegio, digo yo, tanta gente que nunca va a misa, nunca se confiesan y abren la boca para comulgar el día del difunto. Digo yo, en las misas de muertos, la gente que quiere a la familia, eh, en vez de llegar verdaderamente a rezar por el muertito, llegan más bien a ofender a Dios. Entonces eso es más triste todavía. No sé, lo que pasa es que yo soy muy meticuloso en eso, me fijo en todo. No sé si caigo en el pecado del chismoso, de que ando en todo, no para corregirlo, por supuesto, porque yo no me meto, solo miro, observo y cambio. Yo me lo aplico a mí mismo, yo no puedo ser igual. Si yo voy a recibir a mis señores bien comulgado y bien confesado en gracia de Dios. Si tengo pecado, pedirle perdón al Señor. Acuérdense lo que dijo el Papa Francisco para la pandemia, que nos podemos confesar con Dios con la promesa de, en cuanto nomás se pueda, irnos a confesar por el sacramento y no tener ningún escrúpulo. Sabemos que el Señor perdona, y después, con la promesa de irnos a confesar, se nos borran los pecados. Yo creo que no hay que tener ahí mucho escrúpulo, porque eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En situaciones de emergencia, uno se puede confesar con Dios prometiéndole después irse a confesar en el sacramento para el perdón de los pecados y recibir la Eucaristía. Sin escrúpulo, por favor, ¿oyeron? Hay que ser libre en ese sentido. Entonces, ir perfeccionando mi participación en la liturgia es el gran logro que yo quisiera obtener de todos ustedes. Que todos ustedes se vayan santificando cada vez más, que cada vez menos ofendamos al Señor con nuestras comuniones sacrílegas,
con nuestra participación pasiva. Tiene que ser activa nuestra participación. Dentro de la Eucaristía es donde nosotros ejercemos más plenamente el sacerdocio común de los fieles, participando activamente, uniéndonos a Cristo en su sacrificio, ser nosotros también sacrificio junto con Jesús, en Jesús, para Jesús. Y así nosotros daremos más plenamente gloria a Dios Padre y nos santificaremos más. De lo contrario, no estamos abonando para nuestra salvación. Acuérdense que hay que perseverar y crecer, no solamente estar mantenidito, sino que ir creciendo cada vez más, cada vez más. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Eh, Continuaremos pues con este tema en la próxima clase, pues, y démosle gracias a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, por el amor que nos demuestra su Hijo Jesucristo, a través de ella, que nos dejó como madre, y él mismo que se quiso quedar con nosotros en el Santísimo Sacramento del altar. Infinitamente seas alabado, mi Jesús sacramentado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.